Dios bendiga más. Amén. Amén. Estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. En la noche de hoy nosotros vamos a continuar la serie de otoño de estudio. Vamos a hacer para los que tienen el libro, estamos en la número 3. Un pacto con mandamiento. Si se quieren acercar más para que me puedan escuchar mejor, todavía aquí hay, como dijo el pastor, hay sillas de sobra. Un pacto con mandamiento. Vamos a estar estudiando la historia del pueblo de Israel y también la historia nuestra, porque el Señor hizo pacto con Israel en medio de ellos en el Sinaí, y eso aparece 2 veces en la Biblia. Aparece en Éxodo y aparece en Deuteronomio. Y la diferencia básica entre la recolección de estos 2 sucesos es que en la mayoría de estos libros, en Levítico, Éxodo y Génesis, el Señor, estos libros se le da autoría a Moisés, aunque sabemos bien que hay partes del Pentateuco, que son los primeros 5 libros, que no fueron escritos por Moisés, porque habla de la muerte de Moisés y también habla de eventos después de la muerte de él, pues él no pudo haber escrito después de muerto. Así que sabemos que la autoría de esos libros pues se le da a Moisés, pero hubo colaboración de otros autores para el mismo. Entonces nosotros vemos cómo el Señor trataba con Moisés y cómo el Señor le daba instrucciones de las reglas que quería que el pueblo de Israel siguiera. Mas sin embargo, en Deuteronomio estamos estudiando cómo es que Moisés habló con el pueblo. El Deuteronomio está dirigido al pueblo de Israel antes de hacer la entrada a la tierra prometida para que les fuera bien. Nosotros podemos ver las advertencias que tiene este libro para el pueblo de Israel, para que se mantengan en la bendición de Dios, para que se mantengan en obediencia, y a la misma vez Moisés les relata al pueblo de Israel los 10 mandamientos, que son el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Alguien que me ayude, que se atreva y que sea valiente lo suficiente como para tratar de enumerar algunos de los mandamientos. No le voy a pedir que diga los 10, porque después de trabajar un día largo, venir aquí por la tarde y tratar de hacer memoria de lo que estudiamos desde pequeño o que aprendimos hace tiempo atrás, pues no es justo. Pero alguien que me ayude, vamos a hacer la colección de los 10 mandamientos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Amén. No matarás. No tendrás Dios en no tomar su nombre en vano. Amén. ¿Alguno más? Honra a tu padre. Ese es bueno. Puede traer bendición consigo. ¿Alguno más? No matarás. No decir falso testimonio ni mentir. No mentir, no levantarle falso testimonio al hermano. Y guardarás el testimonio. Guardar el día de reposo y santificar las fiestas. No codiciar. Muy bien. No chocolate. Me codicia la mujer. Amén. Pues mira, los tenemos. Estamos al día. Felicidades. Me gusta. Algo que dijo la hermana, muy interesante, muy importante, es que el tercer mandamiento, el cuarto mandamiento, es el día de reposo. Pero vamos antes al primero, al segundo y al tercero, antes de llegar al cuarto. Pero ella dijo día de reposo y muchas personas dicen el sábado. Y eso lo vamos a estudiar hoy. Primer mandamiento: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio 5:7.
Si quiere puede sacar la Biblia, puede buscarlo para que me vaya siguiendo en el estudio. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí, significa, y esto está bien fácil, delante de Dios. ¿Qué es delante de Dios? Pues si Dios está en todas partes, delante de Dios es todo el tiempo. No vas a tener otro Dios que no sea Él. Por tanto, eso implica exclusividad. Y estos mandamientos, ¿verdad?, no son opcionales. Nosotros estamos viendo que en el trato de Dios con el pueblo de Israel, y por ende se extiende a nosotros, y después vamos a ver por qué se extiende a nosotros. Los 10 mandamientos que Dios da no son opcionales, son una parte intrínseca es que lo implica, que es parte de el pacto de Dios con la relación con los seres humanos, con su pueblo. No se puede separar la relación de Dios con su pueblo sin la existencia de los 10 mandamientos. Están ahí, están fijos, es algo establecido por Dios, no se pueden mover, aunque nosotros querramos. Mucha gente los mueve, y eso pues tiene su precio, tiene su cuestión, porque entonces el Dios verdadero es el Dios de estos mandamientos. Si nosotros los cambiamos, los alteramos o preferimos interpretarlo de una manera que no es, pues entonces ese es otro Dios, y ahí dice: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, nosotros no podemos adjudicarnos la facultad de crear un Dios que no existe. Este es el Dios de los mandamientos tan fijos, y por eso nosotros sabemos a quién adoramos. Así que el Señor exige exclusividad. Y entonces desviarse de ese primer mandamiento hacia un Dios ajeno, pues eso es lo que parte del segundo mandamiento. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba de los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es más específico, sabía la debilidad del pueblo, y por eso es que en algunos mandamientos Él va directo al detalle. Habían personas que en los tiempos antiguos, pues las religiones que existían eran politeístas. Politeísta es de teología, teísta, teo, y poli de muchos dioses. Por eso es que Dios el primero dice: Dios es ajeno delante de mí. Él es uno, nosotros somos monoteístas. Y entonces no harás para ti imagen alguna de cosas que están en los cielos, ni esculturas, ni imágenes, ni... ¿Por qué? Porque esta era una debilidad de que siempre ha tenido la humanidad, de pensar que porque ocurrió algo en algún momento en que ellos estaban pasando por una circunstancia, y de momento vieron que una rama del árbol se cayó y tuvieron un momento de suerte, pues la rama del árbol fue la causa, y ahí van con la rama y la ponen y la hacen un altar. Eso es una debilidad. Toma un ejemplo, ¿verdad? Eso es una debilidad del ser humano, que siempre se inclina a, número uno, a reconocer que hay un Dios o dioses, y número dos, a rendir su tributo y su fe a esas cosas, estatuas, imágenes, you name it, el dios sol, un dios gato. Piensa en los egipcios, piensa en los mayas, en los aztecas, por ahí en Puerto Rico habían unos taínos. Ellos pensaban que los huracanes eran un dios malo, y el dios bueno pues no era como el del huracán, era más tranquilo, el de la brisa. Y pues y como usted puede ver, siempre se hacían dibujos y cultos y adoraciones. Mas sin embargo el Señor ha venido con revelación para mostrar a través de su Hijo Jesucristo quién es el Dios verdadero. Y a muchos de nosotros nos ha dado testimonio y ha establecido una relación personal que va más allá de lo que nosotros ya pudiésemos no pudiésemos entrar en confusión. Por lo tanto, la idolatría es sinónimo de confusión. Y aquí el segundo mandamiento, pues ya vemos como el Señor dice que no. Tercer mandamiento:
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Porque el nombre del Señor es santo, amerita respeto. En uno de los pasajes de la Biblia, cuando llegan los apóstoles a la puerta del templo, le dicen al lisiado que está al frente de la puerta, antes de ponerlo a andar, que el nombre de Jesucristo es el que lo sanó. Eso a mí me resulta interesante, porque el nombre del Señor en sí mismo tiene poder. El nombre de Jesús, cuando lo pronunciamos, cuando lo invocamos, imagínense que en Apocalipsis dice que el que invoca el nombre de Dios será salvo. Y yo me imagino, ¿verdad?, que cuando llegue ese momento allá de las copas de las copas, los sellos, y las estén pasando malas, cuando nosotros no estemos, porque ya la iglesia, mire, cuando ellos las estén pasando bien malas, muchos estarán con el corazón de piedra, con el tan solo hecho de invocar el nombre del Señor, pues el Señor tendría misericordia, pues lo dice la palabra. Y ese es el nombre de Dios. Pues nosotros sabemos que tomarlo en vano no es una violación al tercer mandamiento. Y esto incluye que otras cosas nos vienen a la mente con tomar el nombre de Dios en vano. Mira, a mí el Señor me redarguye de cosas tan sencillas como decir my God. Esa frase a muchas personas se le queda, ese estribillo, pues a mí eso me redarguye. Yo traté de arrancar eso porque cuando empecé a aprender el inglés yo escuchaba my God, y yo decía, pero si ese, el God mío yo lo llamo, yo me refiero a él como God, pues ese es lo estoy invocando a él, es el nombre de Dios, y si yo me paso por cualquier cosa que se cae, oh my God, yo no sé si es necesariamente en vano, pero para que usted vea que los mandamientos en la vida cristiana, además de ser específicos, van un poco más allá. Jurar por el nombre de Dios, jurar, y después cuando quieren convencer a alguien de que la mentira que están diciendo es verdad, pues lo juran por Dios. Y, Dios mío, ahí dice que no lo tendrá por inocente el que tome su nombre en vano. Manipulación, utilizar el nombre de Dios para manipular, para generar ganancias. Eso es, desde la historia de la iglesia siempre ha habido un Simón el Mago que ve con sus ojos signos de dólares donde quiera que ve la oportunidad de sacarle chavos al nombre de Dios. Eso también es tomarlo en vano. Cuarto mandamiento. Si tiene alguna duda, algún comentario, por favor interrúmpame para que no sea la voz mía nada más. Cuarto mandamiento, el Shabbat. El Shabbat significa cese, stop, descanso, reposo. Es una palabra en hebreo. Y dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija. Y aquí viene lo interesante. Ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte, brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Eso no tiene nada que ver con lunes o martes o miércoles. Shabbat es reposo. Shabbat significa cese, parar la obra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto y tenían personas, no quiero usar la palabra esclavo, pero tenían personas bajo servidumbre, y esa era la organización social aceptable de ese tiempo. El que se metiera en deuda con alguien le tocaba servirle, trabajar para él para pagar su deuda, y eso era tomarlo por siervo. Y habían reglas en la ley de Moisés con respecto a esto, ¿verdad? Y esta era la organización social de la época. No hay nada más que buscar. Así que la servidumbre era una forma de vivir, de trabajo. Y muchas veces los siervos, que eran esclavos, pero tenían la oportunidad de salir, no eran propiedad de, bueno, servían, pero no
cuando venía el año del jubileo, eran 7 años de servidumbre, y después ellos podían decidir si se iban o seguían trabajando, ¿ves? Había muchas reglas. El siervo no es lo mismo que un esclavo, como por ejemplo aquí en el sur de Estados Unidos, los años después de 1776 hasta la guerra civil. Era una servidumbre muy distinta. Y el pueblo de Israel fue esclavo y estuvo bajo servidumbre bajo el faraón. Por lo tanto, para que no hubiese un abuso desmedido y se le trabajara a las personas 7 días a la semana, parte de eso incluye en este mandamiento, que es el cuarto, donde dice que el 7º día todos van a descansar, hasta el extranjero, el siervo, la sierva, el buey. Y eso no significa, ¿verdad? Porque para nosotros los mandamientos incluyen un poco más. Que si usted tiene una máquina que puede realizar un trabajo y seguir produciendo en el día de reposo, no significa porque usted esté así en su casa, ¿verdad? Y esto es opinión mía, porque uno trata, dice el buey, pero ¿y el asno? El asno también está ahí. ¿Qué animal yo puedo poner a trabajar el día de reposo? Pues mire, me busco una cebra y amarro la cebra, y como ahí no está la cebra, pues pongo a trabajar la cebra, ¿ves? No es un subterfugio para tratar de escaparse de los mandamientos de Dios, sino que para el cristiano, nosotros que tenemos la ley del corazón, no es que nos vamos a escapar de ella. Y fíjense que me llegó ahora, estoy hablando del mandamiento. Con respecto a este mandamiento, en el cristianismo de nosotros sabemos que nosotros lo hacemos de otra manera, de adoración, de dedicar un día para ir a la iglesia al Señor, al menos uno, porque nosotros estamos aquí hoy. Aplausos para nosotros, ¿verdad? Y nosotros también le dedicamos cualquier día que se haga una pachanga, por ejemplo. Este fin de semana tenemos viernes, sábado y domingo, ¿cierto? Tenemos viernes, sábado y domingo. Bueno, ahí vamos a tener, el viernes se trabaja, pero también adoramos al Señor. Y el sábado venimos aquí, una sección, este año hay 2 secciones, el sábado. Pues le vamos a dedicar un día al Señor, que da la casualidad que cae el sábado, y como usualmente hacemos el domingo. Y como nosotros no tenemos siervos, ni tampoco tenemos personas que nos sirvan, ni tampoco muchos de nosotros no tenemos bueyes en la casa, ni asnos, pues hay muchas cosas que no aplican, pero nosotros guardamos en nuestro corazón el adorar al Señor. Y lo hacemos los 7 días si es posible. Y el llamamiento es que el día de reposo es Jesucristo. Nosotros expandimos este mandamiento un poco más para que las personas que nos juzgan, que dicen que se nos dañó el carro o algo y lo arreglamos un sábado, pues mira, de eso no es que se trata. Lo que se trata es que el Señor del sábado, que es Jesucristo, nosotros lo hemos aprendido, nosotros le servimos 7 días a la semana, y siempre es saludable guardar un día, mire, para tranquilizarse, bajar los ánimos. Pero no es que vayamos a morir ni vayamos a apedrear a nadie, porque nosotros no aplicamos esa ley así. La ley de nosotros es de un pacto nuevo, un pacto en Jesucristo. Pero los mandamientos los aplicamos de una manera más expandida. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. No sé si me expliqué bien. ¿Alguien tiene dudas sobre esto? Esto es algo que es un nicho bien grande. Sí, es que aquí en la Biblia dice, abajo dice, aquí equivale a sábado, el día de reposo, ¿verdad? Dice ahí, aquí equivale a sábado. ¿Qué se podría abundar en eso? Pues aquí en el libro que nosotros tenemos, dice Shabbat, que es la traducción, que equivale a reposo. Ajá, dice reposo. Cuando vamos a la Biblia, en la Biblia el versículo, lo que dice es que guardemos el día de reposo. Y los judíos lo guardaban el 7º día, después del viernes. El viernes, cuando el sol caía, ya era Shabbat, ya cesaba todo. Y pues ellos tienen su ritual y tienen su cosita, y nosotros lo aprendimos de otra manera. Nosotros
Yo entiendo que Jesucristo abolió eso porque Jesucristo dijo que él era el dueño del sábado, o sea, que si su papá trabajaba, él también iba a trabajar, o sea, que nosotros ya no caemos en esa regla, sino que somos coherederos con Jesucristo, o sea, que tenemos que hacer el día que nos toque. Y trabajamos para el Señor. Y trabajamos para Y eso es legal. Eso es así. Y yo Amén. aprendí también que nuestro descanso es Él. Amén. 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 Por lo menos lo que dice la hermana Yanira, esa consideración que hace las escrituras del día sábado es en el Antiguo Testamento. Cuando nos vamos después, de hecho, dice, cuando hablan del día del Señor, ya lo especifica y dice día domingo. Entonces ahí está, creo que en esos asteriscos que pone la palabra, siempre cuando se refiere al sábado, a excepción del Colosenses 2:16, cuando Pablo dice que nadie nos juzgue en comida, en bebida, en lunas nuevas o días de reposo. Y ahí pone que es sábado porque él se está refiriendo a ese día de reposo, y porque ahí explica que bueno, que eso es sombra, el día de reposo era sombra de lo que iba a venir, que era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros vemos también en Hechos que los del camino, que son como se le conocían a esos primeros cristianos, ellos también, el día de ellos, el del día de reposo, el día de la resurrección del Señor. Y el Señor resucitó de ese viernes 1, 2 y 3, el domingo. Y pues ellos ahí se reunían los domingos a celebrar la resurrección de Cristo. Así que no vamos a juzgar por esa situación, pero sí nosotros sabemos que ahí está. Y no perdemos sueño por eso. Porque algunas personas pues tratan de convertir el amor a Jesús y la relación de Jesús en algo de religión y de peso para nosotros, que en realidad no, eso no es lo que la relación de que el Señor nos ha liberado para alabarle, glorificarle y ser seguidores de Él. Quinto mandamiento. Yo quería comentar que hay cristianos hoy día que, ¿verdad?, que han creído en Jesucristo y se han convertido y aún honran muchas de las tradiciones judías, inclusive el sábado, el pan sin levadura, hacen rituales similares a los judíos. Y ¿verdad?, como decía el hermano, Cristo vino a un nuevo pacto. O sea, nosotros no tenemos que seguir todas esas cosas, nosotros somos, ¿verdad?, otro pueblo escogido, ¿verdad?, por el Señor. Y no tenemos que cumplir todas esas cosas. Y hay amigos cristianos que se han empezado a adoptar esa doctrina vieja, ¿verdad?, y de ese pueblo, cuando no fue lo que el Señor nos llamó a hacer, no fue lo que hizo con nosotros cuando Él murió en la cruz. Así que es algo que, ¿verdad?, que como cristianos tenemos que tener claro que no, porque ya esa ley no nos aplica, amén, y que el Señor ya, como él dijo, yo soy el dueño del sábado, yo soy quien hago todo nuevo. Sí. Pero sí se está levantando cosas así que no, ¿verdad?, no necesariamente son cosas que van de acuerdo a la palabra. Amén. Y eso también ocurrió en la Biblia, gracias. Ocurrió en la Biblia y por eso Pablo tuvo hasta una controversia con Pedro. Quiero leer ese versículo. Está en Colosenses 2:16, que es fundamental para nosotros entender. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Y ahí justo lo certifica, que no es exactamente que nadie te juzgue por el día que tomas. Lo importante es guardar un día de reposo, pero en Cristo todo eso. Solamente voy a comentar algo, ¿verdad? Solamente para añadir lo que ustedes dicen aquí, ¿verdad? Hay que entender que los 10 mandamientos, como se le da al pueblo de Israel, ¿no? Estamos hablando de un pueblo que no conoce a Dios. Ese pueblo sale de Egipto y en el desierto Dios le da unas reglas. Empieza con las reglas, ¿no? Son 10. En el Antiguo Testamento hay como 600. Hay como 600, pero solamente se habla de los 10. ¿Y por qué dicen 10? Porque Dios sabía que los 10 que le estaba dando eran los más que posiblemente el pueblo de Israel iba a fallar, y nosotros hoy. Así que pues básicamente cuando eso se da, el pueblo de Dios está empezando a conocer a un Dios que ellos mismos conocen.
Así que básicamente Dios está dando una estructura a su pueblo. Amén. Amén. Y nosotros vemos que por ellos seguir las reglas que Moisés instituyó a través de la historia, el pueblo de Israel se libró de muchas calamidades cuando las pestes azotaban a las regiones y se contagiaban mucha gente, ellos por disponer de los muertos afuera del campamento, por guardarse de disponer de los excrementos de manera apropiada, por las leyes de lo que era inmundo, todo eso libró al pueblo de Israel de muchísimos problemas. Eso también incluye bendición, el obedecer a lo que el Señor les dio. Quinto mandamiento. Quiero añadir algo más. Es que a veces se piensa que en el Antiguo Testamento era más difícil y que la gracia es más fácil. Y yo siempre lo analizo y tomo en cuenta que en realidad la gracia es más difícil todavía. Porque los mandamientos a veces decía no codiciar o no adulterar o algo así, pero en el pacto nuevo dice no es solo el hecho, es que aún en tu mente solo de pensarlo y no cometerlo, ya erraste. Amén. Porque Jesús está mirando el corazón. Al principio quizás se juzgaba el acto y lo apedreaban, pero en la gracia, que no es más fácil, el Señor está mirando adentro del corazón. Amén. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre como Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que vaya bien sobre toda la tierra que Jehová tu Dios te da. Respeto, obediencia a los padres, eso es básicamente honra, pero Jesús lo explicó de una manera un poco más precisa para que nosotros entendamos cómo es que los mandamientos aplican a la vida del cristiano. Este mandamiento es un ejemplo perfecto. Cuando él le dice a los fariseos, ustedes violan este mandamiento, y ellos, ¿cómo que violamos el mandamiento? Sí, porque ustedes dicen, pues esto, ayudar a tu papá y a tu mamá, pues, dándole de lo que tú tienes para ayudarlos a ellos, eso es parte de la ofrenda a Dios y no es cierto, porque eso no es honra. Lo que es ayudar a los papás es ayudar a los papás, eso está en la Biblia. Y también viene con promesa, porque dice que tus días serán prolongados y te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y eso Pablo lo cita más adelante, Efesios 6:2, porque este es el mandamiento que incluye una promesa de parte del Señor. Sexto mandamiento, no matarás. Y este pues mandamiento ocasiona en medio de nosotros pues hay muchas disensiones, muchos temas que se pueden discutir. Mas sin embargo nosotros sabemos que lo que queremos es proteger y respetar la vida humana que Dios ha creado y ha puesto semejanza de Él en nosotros. Nosotros queremos respetar eso. Y hay leyes espirituales que van a tono con este mandamiento, porque el Señor siempre te da la recomendación de lo que tienes que hacer, pero el Señor no te da exactamente la explicación de lo que ocurre si tú no haces lo que Él ha dicho que debemos de hacer. Por ejemplo, Jesús cuando fueron a arrestar al Señor, que uno de los discípulos sacó una espada y que Juan lo tiró al medio. ¿Quién fue? Uno de los discípulos sacó una espada e hirió a uno de los soldados. Jesús le dijo, guarda esa espada, porque el que a espada atenta contra una persona, derrama sangre, esa sangre va a ser reclamada por mano de hombre, de la misma forma hacia atrás. Y Jesús estaba hablando de la misma manera que Él le habló a Noé, en el pacto que Dios le hizo a Noé. Aparece y dice que el que derramare sangre, esa sangre será reclamada como una deuda por otra mano de otro hombre. Y entonces en esos términos más simples, el que mata, lo van a matar. Y por eso nosotros vemos que en los pueblos de nosotros de Latinoamérica, Satanás utiliza los mandamientos como una puerta que el que la abre para el pecado
Y ahí es que viene la madurez espiritual, que nosotros sepamos reconocer que cuando no se cumple con un mandamiento, es una puerta abierta para que el enemigo nos robe, nos destruya, y que en el caso de este mandamiento, del sexto, nos mate. Y cuando Cristo viene a una vida, que uno es salvo en Cristo Jesús, esa deuda ya está paga. Si uno tiene crímenes en el pasado, ese crimen no te puede perseguir. La deuda que tú tenías espiritual se cancela. Esto es para que lo sepamos, porque yo conozco de hermanos que he escuchado testimonios de que han tenido asesinatos en el pasado. En Cristo Jesús, todo esto, todas esas deudas se cancelan. Por lo tanto, si en el pasado, antes de conocer al Señor, se derramó sangre, ninguna mano va a venirte a reclamar esa sangre a ti, por mano de hombre, porque Cristo ya se interpuso en medio de este edicto del viejo pacto, para hacer un nuevo pacto en su sangre, que paga el precio de ese pecado. Amén. Amén. Muy bien dicho, ese es el caso de Moisés. A Moisés se le han dado 10 mandamientos, ¿verdad? Moisés mismo fue asesino de un egipcio, y a él mismo se le han dado los mandamientos. Así que, muy cierto lo que estás diciendo, muy bien explicado. Amén. Estamos celebrando la ley. Y nosotros vemos en Romanos 5 que el Señor ha establecido que hay algunas personas que están exentas de este mandamiento, no tanto exentas en su carácter personal, pero si parte de su servicio es trabajar para las autoridades de la tierra, pues dice la palabra que el Señor ha instituido a las autoridades para castigar al malo, y que nosotros, los cristianos, nos sometamos a la autoridad, porque no tenemos nada que temer de las autoridades, si nosotros nos sometemos a la autoridad y somos obedientes y humildes. Somos obedientes y somos humildes. Las autoridades que son de Dios sí pueden castigar con quitar la vida humana. Nosotros vemos eso porque aquí en Estados Unidos, un ejemplo, si un juez le traen un caso de pena de muerte, y cuando buscan el librito, carjacking, mató a un policía, esos delitos nosotros sabemos que incurren pena de muerte, y las autoridades están siendo bien firmes con eso. Y si de casualidad hay un juez que es cristiano, le traen ese caso al frente de él, es por el librito. Y yo me imagino que en ese momento ese juez no tiene nada que ver con si ese juez le tocó ver ese caso y él le tocó darle al mallete al final, cuando el jurado dijo que era culpable, él le da el mallete. Es un proceso de la justicia de las autoridades, y esto, aunque le quita la vida a una persona, no es lo que dice ahí. Y a eso es lo que se refiere Pablo en Romanos. Romanos 13, del 1 al 5. Si alguien los quiere buscar y leerlo. Romanos 13, del 1 al 5. Aunque yo los conozco a ustedes, yo sé que no hay jueces, pero eso es algo bien difícil y que es bueno discutirlo para que nosotros estemos claros. Del 1 al 5. Sí, dale. Sométase toda persona a la autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque el servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ten,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, enviador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bueno, siempre dijo, ¿no? Sí, del 1 al 5. Amén. Amén. ¿Entendimos? Ok. Vamos para el séptimo. Séptimo, no cometerás adulterio. El adulterio, para los que no entiendan la palabra en buen español, es romper la fidelidad matrimonial, romper el pacto de fidelidad, de mantener una relación limpia entre un esposo y una esposa. Esto el Señor nos lo ha traído por revelación, el ejemplo que trajo la hermana, porque en Mateo 5, del 27 al 28, Mateo 5, en el Sermón del Monte, el Señor explicó los mandamientos de una manera bien interesante. Profundiza sobre el significado de la ley y lo que es para nosotros seguirla. Y esto es un ejemplo de cómo el Señor habla directamente al corazón, y a los que se le ha dado el Espíritu Santo es como la profecía de Ezequiel se cumple. Nosotros llevamos la ley escrita en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos habla y nos redarguye. Algunas personas padecen de alguna condición médica. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre: si usted tiene alergia a camarones, a propósito comer camarones y poner su vida en riesgo es atentar contra su vida. No lo haga. ¿Por qué? Porque a lo mejor el suicidio está contenido dentro de no matará, porque no matará también aplica para matarse uno mismo. Nosotros vemos que usualmente las personas que están poseídas por demonios intentan suicidarse para terminar con la opresión, y eso es lo que el Satanás busca: robar, matar, destruir. Juan 10:10. Y dice Mateo 5, 27 al 28: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ves? Que no es tanto como llevar a cabo un acto físico, mas sin embargo es las intenciones que nosotros tenemos en nuestro corazón. Ahora, si usted es mujer, me dice: a mí no me toca. Jesús dijo que es el hombre que mira a la mujer. ¿Qué usted opina? ¿Qué usted opina? Una mujer valiente que me diga, ¿qué usted opina? ¿Aplica igual? Igual. Amén. Está hablando a los hombres y los hombres incluyen las mujeres. Igual, No es un sexo como tal, sino es a la humanidad que le está hablando. Amén. Y nosotros vemos cómo los mandamientos evolucionan por el Espíritu Santo para redarguirnos a nosotros continuamente de muchas cosas. Los mandamientos no explican las disensiones, las controversias, las discusiones, pero Jesús en la bienaventuranza dijo: bienaventurados los pacificadores. Eso implica que existe la buena aventura, pero también existe la mala aventura. Y la mala aventura para el que busca la discordia. Pero Jesús no está diciendo eso. Dijo: bienaventurados los pacificadores. Yo no voy a poner palabras en la boca de él, pero por lógica se deduce lo otro. Jesús quiere que nosotros seamos bienaventurados, pues buscamos la paz con todo, no la discusión y la guerra. Y eso no está en los 10 mandamientos, pero para nosotros que vivimos la vida cristiana, tenemos al Espíritu Santo que nos va mostrando el camino y expande lo que el Señor espera de nosotros, lo que el Señor exige y espera. 8º mandamiento: no hurtarás. Respeto a los bienes ajenos. Deuteronomio 5:19. Eso está bastante claro, ¿verdad? Apropiarse de lo que a uno no le pertenece.
Y por ahí se puede... Yo quiero decir algo de ese, porque una vez me puse a buscar mucho la definición de lo que es robar, de lo que es hurtar, incluso no solo en la Biblia, vendo seguros, y cada acción es totalmente diferente. Y hurtar es una cuando te sacan algo sin que te des cuenta, y otra es un robo que te arrancan algo de las manos que tú, o sea, se lo quitó ella y ella me está viendo. Eso es bien distinto, y el enemigo muchas veces no solo viene a robar, viene a hurtar, a quitarte cosas sin que tú te des cuenta. Es importante saber que son dos distintos. Amén. Y algo que se pudiese desprender de ese mandamiento también es los negocios fatulos. Porque a veces porque una persona acceda a un negocio no significa que ese negocio es honesto. Y entonces si uno se apropia porque una persona cedió voluntariamente, dice, yo no estoy hurtando, porque él me lo cedió. Pero entonces ahí viene el Señor y delante de Dios el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a mostrar si ese negocio fue bueno o en realidad uno cae en el octavo mandamiento. Noveno mandamiento: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Esto prohíbe ser difamador. ¿Alguien que quiera abundar sobre el noveno testimonio? Yo creo que está bastante claro. Muy claro. Los chismes. Chismecito, papá. Hay gente que dice, Es bonito ahí, pero es el chisme. ¿Así? hay gente que dice, pero yo estoy diciendo la verdad. Pero dentro de esa verdad también le añaden, y ahí es cuando se levanta. Es con la intención también con lo que tú hablas, esas verdades. Porque aunque sea verdad, por ejemplo, que la hermanita tuvo un amorío con otro, un ejemplo, pero por ahí le siguen añadiendo. Y entonces a veces son rumores que escuchan y lo siguen mencionando sin tener evidencia. Y es con la intención, porque lo hacen por dañar la reputación de la otra persona. Amén. Eso me recuerda a algo. Si Juan explica en las cartas de Juan que el que no perdona es asesino, entonces incurre en matar al hermano. Eso está fuerte. Esa no fue Jesús, es Juan, pero hay que tomarlo porque eso viene directamente del Espíritu Santo. El que no perdona es asesino. Asesinato espiritual. Quiere decir que el que levanta falso testimonio está azotando al hermano en el espíritu, ¿verdad? Porque es parecido la una a la otra. Son cosas que están detrás en el backstage que la Biblia nos muestra. Yo estoy tratando de extrapolar, no es que la Biblia lo diga. Estoy tratando de analizar la situación. Si el que no perdona ata al hermano y espiritualmente es un asesino, entonces ¿qué sería el que dice falso testimonio, que lo está desacreditando, que lo está dañando su testimonio? Si el Señor tiene un trato con él, lo está juzgando, está dañando su testimonio, está haciendo lo que da el mal. Es algo para considerar. 10º mandamiento, y llegamos aquí. Uno de los mandamientos que era distinto en Éxodo, el que era para guardar el día de reposo, en el Éxodo dice que es porque el Señor hizo la tierra en 7 días y guardó el séptimo, descansó el séptimo, por tanto instituye el día de reposo. De Éxodo a Deuteronomio hay una diferencia en ese mandamiento, y como lo explica en el libro, uno viene de la creación y el otro viene de la redención, pero en realidad es el mismo mensaje y es la misma ley. Porque ellos estaban prestos a entrar a la tierra prometida y aquellos tenían la bendición de haber sido puestos en el Edén. 10º mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo. En Éxodo se invierten.
en Éxodo, creo que es el 17. Para que ustedes lo tengan y más tarde tengan el beneficio de leerlo. Es Éxodo 20, del 1 al 17. Éxodo 20, del 1 al 17, los mandamientos están recogidos en Deuteronomio capítulo 5. Y el 10º mandamiento tiene invertida la casa y la mujer, pero básicamente es lo mismo. Menciona la casa primero en Éxodo, y aquí en Deuteronomio nos menciona primero la mujer. Y varias personas recortan ahí el no codiciar a la mujer de tu prójimo, recortan el mandamiento ahí, mas sin embargo menciona vamos a leerlo para que veamos la codicia, y este es el último, el 10º, obvio, es el último. Deuteronomio 5, 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y nosotros hemos aprendido que la codicia es una puerta que Satanás utiliza para darle entrada a los demás pecados. O sea que este 10º mandamiento, no menos importante, abre la puerta para que se violen otros mandamientos, porque el codiciar a la mujer del prójimo te lleva después al adulterio. Eva en el huerto del Edén codició la fruta prohibida y después se la comió, y ahí vino la desobediencia, pero la codicia vino primero. O sea que es como una llave del mal. El rey David. Es que si rompes uno, lo rompen los 10. Ah, sí, sí. Ponte a analizarlo. Definitivo. El rey David primero codició a la mujer y después mató. Y después terminó matando a Oía. Urías. Ya estamos aquí, ya estamos, dejen que hora es. Ya estamos terminados temprano. Vamos a hacer unas preguntas de conclusión. Cuando alguien profetiza en el nombre de Dios y profetiza algo que no es, ¿qué mandamiento usted piensa que está violando? Además de la mentira, ¿verdad? El de Dios en vano, tomarle el nombre de Dios en vano. Muy bien. Yes. Y que mucho hay de eso por ahí, pa. Así dice el Señor. Y si no estaba ni siquiera ni un céntimo cerca. ¿Nosotros tenemos alguna enseñanza de parte de Dios para comprobar si una profecía es buena o mala? La Biblia. La Biblia y el cumplimiento. Porque la profecía que no es de Dios no se cumple. Y cuando dice el Señor me dijo, tú realmente, o sea, ¿cómo? O sea, a mí me parece muy fuerte cuando dicen el Señor me dijo tal cosa. O sea, tú realmente no sabes si Él está colocando palabras o realmente fue que el Espíritu pues lo está moviendo a eso. Sí. Podría también usarse como... Es bueno desconfiar, pero también es bueno aprender el testimonio del hermano. Yo, gracias al Señor, conozco varias personas que tienen una experiencia de que el Señor le dice audiblemente exactamente lo que necesitan decir, lo que necesitan hacer, y pues el Señor no habla al oído, a menos que sea una persona. El Señor no te va a meter en tentación. Por lo tanto, el Señor no te va a hablar si Él no sabe que en tu corazón tú estás dispuesto, número 1, a escuchar, y número 2, a obedecer lo que Él tiene que decir. Porque si, imagínate que tú no estés preparado y Él te venga y te pida algo que tú no estás dispuesto a hacer, el Señor te indujo a pecar, ¿no? El Señor es muy sabio, es muy inteligente, y usualmente usted va a ver que muchas personas que utilizan esto, o número 1, o son de los tramposos, pero muchos de ellos en el Evangelio son del otro grupo, de los que son bien experimentados, son personas que han sufrido por el Evangelio, son de un testimonio bien sólido, y de momento dice el Señor me dijo. Y esas personas es bueno prestarle el oído. Y ya que tú conozcas a alguien de buen testimonio, le aplicas la ley de Jeremías, ya me olvidó, es que el versículo debe ser 17, a mí me gusta mucho lo que se repiten los números, pero dice, confiarás en el Señor, bendito el hombre que confía en Dios.
y maldito el hombre que confía en otro hombre. No es bueno uno depositar toda su confianza en una persona, mas sin embargo siempre es bueno llevar las cosas a la palabra, porque la palabra es el filtro perfecto de toda profecía, y el Señor nunca se va a contradecir. Por lo tanto, si falla contra la palabra, falla. Y hay muchas personas que han sido heridas en su corazón por el mal uso de estas situaciones, y pues es un tema delicado dentro de la iglesia. Pero si usted conoce a alguien de buen testimonio, usualmente son personas bien avanzadas en edad, y son personas bien humildes, y el fruto del Espíritu se ve. Entonces ahí aplica la otra palabra del Señor que dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces esas personas, bueno, son buenas en la iglesia, pero el Señor las utiliza mucho para edificar el cuerpo de Cristo. Son dones buenos, no son malos, hermano. Y el Espíritu Santo muchas veces te da discernimiento de lo que no está bien. Te hace sentir eso que no brega. Eso mismo quería comentar. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra, cuando nosotros nos sometemos al ayuno, a la oración, no importa quién venga a ponerte la mano, tú vas a saber si realmente viene de Dios, porque tú tienes discernimiento de parte del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien que me pueda dar algún ejemplo de una aplicación de cómo estos mandamientos tan viejos que se le dieron al pueblo de Israel aplican a la vida cristiana de hoy? ¿En algún ejemplo que no hayamos mencionado? Porque todos se aplican. En el diario. Todos se aplican todos los días, no importa que sea en el viejo, o que sea para el pueblo de Israel, o que sea para... Si realmente los mandamientos se hicieron para que Jesucristo los cumpliera, y si Jesucristo los cumplió, nosotros como iglesia tenemos que cumplirlo. O sea que Antiguo y Nuevo Testamento tenemos que cumplir, sea la gracia o sea los mandamientos, tenemos que ser obedientes a la voz del Señor. Amén. Yo te voy a dar uno. Cuando los fariseos, ¿verdad?, se dirigen a Jesús, que Jesús le resume en dos, los 10 mandamientos, ¿no? Sí. El primero que dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu cuerpo. Y el segundo es parecido al primero: amarás a tu prójimo Como a ti mismo. como a ti mismo. Esto es bien sencillo. Si tu hijo, tu mamá, un hermano te hiere, tú lo perdonas, ¿verdad que sí? Es fácil, no lo perdonas, porque es tu sangre. Ahora, cuando Jesús está diciendo eso, es fácil perdonar a aquella persona la cual te está destruyendo y hace todo lo posible todos los días para continuar destruyéndote, y tú tienes que amarla como a ti mismo, y no es hermano tuyo, no es tu mamá, no es un hijo que cometió un error y te enojaste y qué fácil, ¿verdad? Uno habla de perdón, porque es lo que está diciendo Jesús, del perdón, pero que, hermano, es una decisión, pero es el mandamiento más difícil para mí que existe. ¿Por qué? Porque el que te está destruyendo todos los días con un dedito destruyéndote, tú tienes que amarlo como a ti mismo, para que el dolor que te está haciendo sentir esa persona no te hiera y lo mandes a pagar azufre desde ahora tú. ¿Sí? Porque, no, ¿verdad? Ser cristiano hay que ser honesto. Y honesto es esa persona que continuamente te quiere destruir y te quiere ver destruido. Tú tienes que amarla todos los días más y más y más para poder decir: oye, Señor, hay que bregar con esto. Y el Señor me va a contestar como un Dios dijo conmigo: yo morí por ti, ¿de qué te quedas? Tú pudiste estar allí en la cruz, pero no fuiste tú, fui yo. Así que por ese amor, ese sacrificio, tú tienes que perdonar. Digo: válgame, Señor, perdóname, dame paciencia, dame eso que tú quieres, porque hay veces, no porque o sea, ser cristiano, o sea, y yo estaba en los dos lados. Hoy estoy recibiendo maná de ti, pero he estado predicando en un altar, porque yo predicaba en un altar, y cuando me bajo de un altar, perdonar a aquel que todavía terminé de predicar, Dios me dio un mensaje, que bueno, todo el mundo contento, paso a hacer Samuel González otra vez,
Ay, Señor, sigue perdonando, que me sigue destruyendo. Sigue perdonando, aquel que sigue perdonando. Yo, Señor, ¿cuánto más? Y no está hablando de días, está hablando de años. Más de 7 años, y sigue ahí. Y dice, Señor, ¿pero qué pasa? ¿No se bajó esto? ¿Qué pasó aquí? Eso, Han pasado más de 2000 años y tú naciste más de 2000 años y yo te perdono a ti. Así que aprende a perdonar y a amar a tu prójimo para que tú veas que te va a ser bien fácil. Pero ese mandamiento no es fácil, hermano. Ella lo decía, es una verdad bien grande. La gracia es mucho más difícil que la ley. La ley, yo con la palomita, al sacerdote, mataba la palomita, se fue los pecados. Hasta el próximo año. Volvía con la palomita, con los pecados. Está en la Biblia, hermano, está aquí. Así era que funcionaba. Eso es verdad. Así funcionaba. Una palomita, un becerro, porque por la casa social que estuviera, vas al sacerdote cada año y se perdonaba. Y que lo perdones de corazón. Del pueblo de Israel, ¿no? Porque él ve el corazón. Entonces, Ahora, tú puedes decir que lo perdonas, pero no lo conoces. Ahora la gracia, Jesucristo tiene una lupa ahí, un paquete. Entonces, Jesucristo es como una lámpara. Y cuando tú te alejas de la lámpara, tú no ves tu sombra. ¿Verdad que no? ¿Verdad que tú no? Pero si te alejas, la puedes ver, ¿verdad que sí? mientras más cerca esté, mejor es la sombra. ¿Verdad que si acerca, la sombra se sigue expandiendo y se va a desaparecer? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás apagando algo, ¿no? Sí. Pero mientras más te alejas, esa luz te sigue dando y tú ves la sombra más grande, ¿no? Jesús está ahí todo el tiempo en el corazón tuyo diciéndote, Amén. Y es con el poder de Dios, por eso el Señor nos ha dado el poder, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos alcanzar esas cosas que en el corazón, en la carne, es difícil lograr. Y como dice la Escritura, porque el estudiante no es mayor que su maestro. Sí, lo que yo quería decir era que en el tiempo de antes, ¿verdad? Como él decía, se sacrificaba un animal, ¿verdad? Por los pecados, y una vez al año, por los pecados que no eran, no venían a la mente, o sea, los de ignorancia, como dicen por ahí, los pecados de ignorancia, eran sacrificados, y la sangre rociada en el lugar santísimo una vez al año por el sumo sacerdote. Pero cuando Cristo murió, ese velo se rasgó. Ahora ese arca somos nosotros. Amén. Por eso es que es más fuerte ahora la gracia, porque es el Señor el que está habitando en nosotros. Y la sangre no es cayó. cualquier cosa, o sea, este cuerpo tiene que estar en santidad, ¿entiendes? Y aún de la mente, Dios está ahí redarguyéndonos, porque Él habita aquí. Amén. Amén. Es verdad, el segundo mandamiento que dice el hermano, porque Jesucristo mismo dijo, si te dan en la mejilla derecha, ponle a la izquierda. ¿Quién hace eso? El que te venga a quitar algo, dale, el que te venga a quitar la cama, dale la espada. Si te dan en la cara, sigue caminando, porque la otra no sabe. Qué difícil. Hermano, eso es lo que tú entendiste. Hay una prueba, por eso es que nosotros debemos orar los unos por los otros, porque esa fortaleza también viene por la ayuda que nos damos los unos a los otros en oración. Amén. Y siempre tener, el pastor no está aquí. Pues qué bueno, porque nosotros tenemos que orar por los pastores, porque ellos, el Señor, el estudiante no es mayor que su maestro. Eso Por lo tanto, el Señor pasó por unas pruebas que el Señor muchas veces pasea a los ministros por ellas. Y cuando un ministro pasa por esas circunstancias, por las traiciones, por el backstabbing, es bien difícil humanamente, y nosotros en oración, cargando a los ministros, a los pastores, los ayudamos a enfrentar y a sobrellevar esas cargas. Amén. Vamos a la palabra del Señor, lo último para terminar, Mateo 19, 16 al 22. Esto es bien importante y aquí terminamos. Aquí cerramos con el objetivo número 3, comprender la relación de los 10 mandamientos de la vida cristiana. 19, perdón. Mateo 19, 16 al 22. Jovencico. ¿Alguien quiere leer?
Mateo 19, 16 al 22. Amén. Amén. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. Y ahí nosotros podemos ver que los mandamientos, como el Señor los clasificó, hay unos que son de la relación con Dios y otros la relación con el prójimo. A este joven le faltaba, obviamente, él con el prójimo no tenía problema, pero la relación con el Señor, pues ahí era que encontraba su escollo. En el amor a Dios, pues ahí era donde, porque él decía: yo he seguido todos estos mandamientos, y tenía razón, pero Jesús después le mencionó el que él tenía que trabajar en eso. Y es bien interesante en el versículo 17, que dice: por ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y eso es en resumen, guarda los mandamientos. Para nosotros se traduce: guarda la palabra del Señor en todos sus aspectos, más lo que el Espíritu Santo te va mostrando, para que entonces, porque el Señor todos los días nos ayuda estableciendo mandamientos pequeños para ayudarnos en nuestro caminar. Vete por aquí, no hagas por acá, haz esto, no hagas lo otro, esto te conviene, esto no. Y no necesariamente está escrito en los 10 mandamientos, pero se traduce en ellos. Y pues, eso era lo que tenía en la noche de hoy. Alguien que